Entonces vamos a mirar la diferencia entre masa, densidad y volumen. ¿Listo? Necesito que más o menos eso quede claro en sus cabecitas. Entonces, lo primero que vamos es a suponer que aquí tenemos un cubito, un cajoncito. Aquí lo estamos viendo nosotros en dos dimensiones, digamos que lo estamos viendo desde un ladito, ¿cierto? Pero pues vamos a suponer que eso es un cubito, es decir, que tiene un volumen, que tiene espacio donde entran cosas. ¿Listo? Entonces, en ese espacio vamos nosotros a meter unas partículas. Blut, blut, blut. Blut, 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 blut. Ya. Entonces, esa cantidad de partículas que entraron es la masa. ¿Listo? Querría decir entonces que la cantidad de materia es la masa. Claro, cuando usted va a comprar, por ejemplo, una libra de carne, le dan una cantidad de masa, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, trae, ¿qué voy a decir? Un lingote de oro para su casa, entonces trae una cantidad de masa, ¿cierto? Claro, tienen diferentes densidades. Una pesa más que la otra, pero son masa. Entonces decimos la masa es la cantidad de materia. ¿Listo? Ok. Entonces aquí tenemos en este volumen una cantidad de materia. Podríamos tenerla en movimiento si es un gas o si es algo sólido, pues estaría quieta, ¿cierto? Entonces así se supone que estaría un material que es sólido, está quieto. Por ejemplo, un pedazo de hierro, bueno, estaría como un material sólido, ¿cierto? Bueno, que sea un gas, pues igual la masa es la cantidad de partículas que hay dentro de un espacio. ¿Listo? Ahora, pues resulta que la densidad es esa relación de masa y volumen. Entonces, en este volumen tenemos esta cantidad de masa, ¿cierto? Entonces, las partículitas, ya, las partículitas tienen cierta libertad de movimiento ahí, ¿cierto? Hay cierto espacio entre ellas, ¿sí? Esto más o menos se parece a un salón de 11 cuando están miqueando y molestando. Entonces todos están ahí, pero tienen cierto espacio entre ustedes, ¿cierto? Ok. Si nosotros metiéramos más partículas ahí, pues entonces las partículas estarían más apretadas, ¿cierto? Entonces diríamos la masa aumentó. Metamos más masa. Ok. Y entonces la cantidad de material, la masa, aumentó, ¿cierto? Tenemos más masa y el volumen sigue siendo el mismo. Como el volumen no ha cambiado y la masa aumentó, entonces decimos que la densidad aumentó. Por lo tanto, podemos decir que esos son directamente proporcionales. Vamos a verlo aquí en la ecuación. Entonces, fíjense, la densidad y la masa son directamente proporcionales, ¿cierto? Si la masa aumenta, si ella sube, ¿qué va a pasar con la densidad? Pues que también aumenta, ¿cierto? Entonces, la densidad y la masa son directamente proporcionales. Fíjense que en este momento la masa está como numerador, está encima de la línea de división, ¿sí? Entonces, la masa está como numerador. Por lo tanto, podríamos decir un numerador y la igualdad pues son directamente proporcionales. La masa y la densidad son directamente proporcionales. Ok. Volvamos otra vez aquí a FED. Ya. Y ahora vamos a bajar la cantidad de masa. Bueno, si bajamos la cantidad de masa, pues ¿qué va a suceder? Pues que la densidad va a disminuir, ¿cierto? Es lo que debe suceder. Claro, entonces dejemos escapar una cantidad de partículas. Dejemos por ahí. Y entonces decimos, claro, si el volumen se mantuvo igual y la cantidad de partículas salieron, pues entonces la densidad disminuyó. Ojo, no quiere decir que si yo tengo una libra de carne y entonces le voy a quitar media libra de carne, entonces la otra mitad le disminuyó la densidad. No, porque lo que hicimos fue quitar una parte, eso es diferente. Es cuando disminuye la materia dentro del mismo volumen. Supongamos pues que vamos a mirar la densidad de los estudiantes en 11
¿cierto? En un salón de clases. Si yo meto más muchachos al salón, pues la densidad en el salón aumentó. Si yo saco muchachos, de ahí, la densidad disminuyó, ¿cierto? Pero fíjense que el volumen permaneció igual. El volumen lo tomamos como el salón de clase, ¿cierto? No es que yo vaya a partir el salón de clase y entonces digo, no, la densidad disminuyó. No, así no es. ¿Listo? Es que la cantidad de materia sale o entra en el mismo volumen. ¿Listo? Ok. Entonces ya vimos pues cómo es la relación de la densidad con la masa. Ahora vamos a mirar qué sucede entre la densidad y el volumen. Entonces voy a volver a meter masa ahí. Entonces aquí aumenta otra vez la densidad debido a que aumenté la masa, ¿cierto? Entonces como aumenté la masa, pues listo. Entonces reparte, déjame entrar aquí. Pero aquí otro personaje. Ok, entonces decimos nosotros aquí entonces aumenté la masa, está en el mismo volumen, ¿cierto? Pues ahora lo que voy a mantener es constante la masa, es decir, no la voy a cambiar, metámosla toda, ya metimos toda la masa, ya. No voy a cambiar la masa, la cantidad de partículas que está va a ser igual, no la voy a cambiar. Lo que voy a cambiar esta vez es el volumen. Profesor, Señora, profesor, sí, Profe, nos está casi no escuchando se escucha también. de acá por parte Se de escucha Microsoft súper Teams. bajito. Casi no le escucho. Demasiado. No sé si soy la única. espérame un segundito a ver si podemos subir el volumen. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor un poquito? Sí, ya ahora sí mejor. Ok, listo. Sí, ya, profe, un poquito, un poquito. Sin embargo, les toca bajar el volumen a ustedes porque cada vez que me hablan siento las orejas adentro mío. Bueno, No, profe, es que usted se escucha muy bajito. sí, 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 pero cada vez que Casi ustedes ni se hablan, escucha. yo las escucho durísimo. Bueno, ok. Entonces, continúo. Entonces, decimos, vamos a mantener aquí, perdón, vamos a mantener la misma cantidad de masa. Y ahora lo que voy a variar es el volumen. Entonces, disminuí el volumen. ¿Qué sucedió con las partículas? Pues las partículas quedaron más apretadas, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta, si disminuimos el volumen, si el volumen se hizo menor, entonces la densidad aumentó. Quiere decir entonces que ellas son inversamente proporcionales. Si una de ellas disminuye, la otra aumenta. En este caso, disminuyó el volumen y aumentó la densidad. Ahora hagamos lo inverso. Ahora hacemos el volumen más grande. Profe, se escucha muy bajito. ¿Sí me estoy escuchando bajito todavía? En Teams, ¿sí? Sí, sí, profe, todavía se escucha muy bajito. A veces se sube, pero se vuelve a bajar. Qué extraño. Bueno, voy a subirle todo el volumen. ¿Listo? Ya. O pues de pronto, profe, es que tiene manos libres y pues se aleja el micrófono. Tal vez puede ser eso. No, estoy con el micrófono de los audífonos. Entonces, pues no hay no. Bueno, ya después entonces intentaré. Mira, ahorita voy a intentar hablar más durito y, y ya después miro a ver si puedo subir el volumen mejor, ¿vale? Ok, sigo. Entonces, si nosotros aumentamos el volumen, entonces las partículas van a estar más separadas, como pueden estar viendo, ¿cierto? Eso querría decir entonces que la densidad se hizo más bajita. Vamos a ver. En la ecuación decimos entonces, la densidad y el volumen son inversamente proporcionales. Vamos a ver.
si el volumen aumenta, si el volumen se hace más grande, entonces la densidad disminuye, ¿cierto? Lo contrario, si el volumen se hace más pequeñito, entonces la densidad aumenta. Si el volumen es menor, la densidad es mayor. ¿Listo? Micrófono abierto. Ok, entonces decíamos, si el volumen aumenta, entonces la densidad disminuye. Invertido, si el volumen disminuye, la densidad aumenta. Eso fue lo que vimos nosotros entonces aquí en el programa, ¿cierto? Aquí está. Cada vez que el volumen va disminuyendo, pues la densidad va aumentando, ¿cierto? Ahí está. Creo que queda claro los conceptos de densidad, masa y volumen, ¿cierto? Ya quedan más o menos claros. Ok. Estando ahí, pues ahora nos vamos a ir a la guía. Y entonces en la guía vamos a trabajar la solución de esto, ¿cierto? Vamos a ver, la primera actividad. Explicación y actividad propuesta. Aclaremos que la primera actividad que ustedes van a hacer es, 1. Hacer esta conversión de unidades en el cuaderno. La van a llenar acá, sino en el cuaderno. Es decir, vamos a aprender a hacer las conversiones y van a empezar a resolver estos 3 ejercicios. De estos 3 ejercicios, pues aquí ya tienen el apoyo. Después de eso, hoy vamos a trabajar este ejemplo. Este ejemplo lo va a resolver todo y además se los dejé aquí anotadito para que tengan pues su refuercito, ¿cierto? ¿Dónde? Y me van a resolver estos 2 problemas. ¿Listo? Un bloque de acero y una piscina de 25 metros. Hasta ahí vamos a hacer. La siguiente clase pues arrancaremos con presión hidrostática. ¿Listo? Ok. Entonces, ya sabiendo para dónde vamos, lo primero que diremos entonces es que las densidades, que es masa sobre volumen, pues se trabajan con unas unidades especiales, ¿cierto? Ya sabemos qué son las densidades. Entonces, diremos que esta densidad, perdón un poquito, ya, la densidad pues no la vamos a estar escribiendo todo el tiempo así de larga, ¿cierto? Sino que la vamos a escribir, de pronto la escriben en química así también. A veces utilizan aquí un rho, pero pues vamos a hacerlo más sencillo y simplemente vamos a dejar la letra D. Ok. Entonces, las unidades de esa densidad pues depende de las variables que se están manejando. La masa, por ejemplo, nosotros generalmente la trabajamos en gramos o en kilogramos, ¿cierto? Vamos a dejarla inicialmente en gramos. ¿Listo? Gramos. Y el volumen, ojo que estamos hablando de un volumen que tiene 3 dimensiones, ¿cierto? El volumen tiene 3 dimensiones. Entonces se podía trabajar en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. Por ahora lo vamos a trabajar en centímetros cúbicos. ¿Listo? Importante, y voy a resaltar acá el hecho de que como estamos trabajando es un volumen, estamos trabajando 3 dimensiones, ¿cierto? Estamos trabajando 3 dimensiones. Querría decir entonces que estamos trabajando el ancho, ¿cierto? El ancho, estamos trabajando el alto y estamos trabajando la profundidad, ¿cierto? Estamos trabajando 3 dimensiones cuando estamos hablando de un volumen. Y eso va a tener sus implicaciones ahorita. ¿Listo? Ya las vamos a trabajar. Entonces, borramos esto. Ya. Ok. Entonces, decimos nosotros, esta densidad la vamos a trabajar generalmente en gramos sobre centímetro cúbico. Si vamos nosotros a la tabla de los valores, los libros también generalmente lo trabajan así, ¿sí? Entonces diremos, fíjense que aquí por ejemplo hablamos del acero. La densidad del acero es de 7.8 gramos sobre centímetro cúbico.
¿sí? La del aluminio de 2.7, la del hierro es igual. La del oro, fíjense que está en 19.3, ¿cierto? Ese es uno de los aspectos importantes del oro, que tiene una densidad muy alta, ¿sí? Por ejemplo, el metal líquido, el mercurio, es de 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Es una densidad bastante alta, ¿cierto? Ok, y fíjense en este. Este es muy importante tanto para física como para química. El agua dulce. El agua dulce es de 1.0. Esa es la densidad que se toma como base para medir las otras densidades de los otros materiales, ¿sí? Obviamente hay densidades menores que 1. Por ejemplo, el alcohol es menor densidad que el agua. La gasolina tiene menor densidad que el agua, el benceno, ¿cierto? El agua de mar aquí, bueno, les voy a pedir disculpas, me faltó un 0 acá, es 1.03. El agua de mar es 1.03 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Es un poquito más densa que el agua dulce. ¿Por qué? ¿Por qué el agua de mar es un poquito más densa que el agua dulce? Por la sal. Muy bien, por la sal. La sal hace que sea más densa, ¿cierto? Eso querría decir que si yo, por ejemplo, me lanzo a nadar en agua dulce y en agua salada, ¿en dónde me voy a hundir más fácil? ¿En el agua dulce o en el agua salada? En el agua salada. En el agua salada. En el agua dulce. En el agua dulce. Entonces, fíjense que entre más densidad tenga un material, pues menos nos deja ir hacia el fondo. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí la siguiente situación. Ustedes, que yo sé que todos son supremamente juiciosos y hacen el almuerzo todos los días para ayudarle a su mamita, pues entonces saben que cada vez que hacen el arroz le van a echar agua y aceite, ¿sí o no? Y entonces ustedes ya tienen su arrocito puesto, le pusieron el agua, y le pusieron aceite. Entonces tenemos los tres. En la misma olla tenemos arroz, aceite y agua. La primera pregunta, ¿quién queda encima? El aceite. El aceite. Muy El bien. aceite. Aquí no, aquí no se El vale, aceite. aquí no se vale que las mamás me ayuden a responder. Bueno, Solo las mujeres. ajá, bueno, los niños también me respondieron, los que cocinan por ahí. Bueno, ahora, entonces, ¿quién quedó abajo? Entre ellos tres, ¿quién quedó abajo? El arroz. El arroz. El arroz. El arroz. Entonces es una forma fácil de mirar quién es más denso y quién no, ¿cierto? En este momento podríamos decir, hambre, pues el aceite es menos denso que el agua porque quedó encima. Y el arroz es más denso que el agua porque quedó debajo, ¿cierto? Ahora entonces, como resulta que ustedes son muy naturales y consumen cosas muy sanas, entonces vamos a tomar algo, pero lo vamos a endulzar con miel. Entonces, vamos a decir que vamos a hacer algún tipo de bebida extraña, ojalá no se me vaya a enfermar del estómago, pero vamos a tomar agua, vamos a tomar vino, vamos a tomar miel, vamos a tomar una soda, una gaseosa, ¿cierto? Y las vamos a colocar. Entonces, pusimos el agua, el aceite, la gaseosa, la miel y el vino, ¿cierto? ¿Quién quedó abajo? El aceite. El agua. El agua. ¿El agua? Perdón, la miel. La miel. La miel, muy bien. Muy bien. El La aceite miel, queda arriba. la miel es más densa de ellos, ¿cierto? Entonces la miel es la que va a quedar abajo. La miel es la más densa. Listo. Mirándolo hacia arriba, ¿quién sigue? Después de la miel, ¿quién sigue? El aceite. El agua. aceite, El vino. el aceite vino. o el agua o el vino. El vino. El agua. El vino. El agua. Sigue el agua. ¿Cierto? Entonces ustedes después van a probar, van a hacer la pruebita, ojalá consigan vino de color, ¿cierto? Y entonces van a poner un poquitico, no vayan a botar el vinito porque pues no se va a gastar, ¿no? Pero un poquitico de vino dentro de un poquito de agua, a ver quién se queda abajo, quién se queda arriba. Seguramente se va a mezclar, pero pues vamos a ver si las primeras superficies, la capita queda encima o queda debajo del vino. ¿Listo? Eso lo van a comprobar ustedes, ¿sí?
Entonces, diríamos pues que primero queda la miel, eso fue lo cierto, que la miel es más densa, el agua queda encima, ¿el aceite queda debajo del agua o encima del agua? Encima del agua. Encima del agua, muy bien. ¿Listo? Ok. Entonces, el vino no lo vamos a... Permítanme un segundito, alguien me dejó por allá el micrófono abierto y se está escuchando doble. Wendy, apague el micrófono. Ok, ya, ahora sí. Entonces, Profe, sí, después de la miel sigue el agua, ¿sí? Y después el vino. el vino es lo que ustedes Pero me van a ¿cuál averiguar. vino? El vino es lo que ustedes me van a averiguar, por eso les digo, el vino, ojalá utilicen un poquitico de vino oscuro, ¿cierto? No tiene que ser ahorita, cuando puedan, no es que, no es que ahora le van a decir a la mamá, tengo que ir a comprar vino, señor. Y los que no tienen vino. Por eso entonces, por eso les Profe, ¿se digo me podría ahorita, hacer un favor? señora, ¿Para que me pueda repetir los implementos? Es que no le alcancé a escuchar. ya, estábamos hablando de utilizar miel, vino, agua, una soda, una gaseosa, ¿sí? Pero no es algo, otra vez, no es algo que me tengan que hacer ahorita, simplemente que los dejo para que averigüen en algún momento, ¿sí? Que si no es este año, tranquilo, simplemente la intriga, cuando ustedes le van a poner vino al agua, pues miren a ver qué sucede, ¿sí? No es algo que me vayan a decir, ah, no, profe, es que me tocó ir a comprar el vino, por favor, no, no me van a hacer eso, bueno, solamente es que la intriga se las dejo, ¿listo? Para que ustedes lo prueben después, ¿listo? Ok. Lo que sí les voy a dejar es esta conversión a la que necesitamos recurrir. Entonces, bueno, ya hablamos de las densidades y la diferencia y cómo podemos mirar la densidad de los materiales, ¿cierto? Sin embargo, bueno, perdón, antes de entrar a esto también me gusta hacer una comparación importante. Fíjense que cuando ustedes se han ido por allá al fondo del mar, se dan cuenta que los peces que están en el fondo del mar no son tan voluptuosos como los que son de río. Los de río generalmente son un poquito más infladitos, pero cuando ustedes se van al fondo del mar, entonces se dan cuenta que esos pececitos y esos animalitos por allá del fondo del mar son más aplastados, ¿sí o no? Y además, si ustedes han comido un pescadito de mar y un pescadito de río, se van a dar cuenta que la carne es diferente porque una viene como más compacta y la otra viene más separadita. Pongamos el ejemplo. Cojamos aún que está empacado al vacío, cojamos un tarrito de sardinas o un tarrito no de sardinas sino de atún, ¿sí? Que es un pescado de mar. Y entonces cuando ustedes han comido atún se dan cuenta que viene supremamente apretado, ¿sí o no? ¿Sí? Y no es que lo hayan apretado ahí, sino que ellos cortan las porciones, las meten ahí, sí, de acuerdo. Y esa carne es bastante maciza. En cambio, cuando ustedes se comen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora. De estos rojitos que venden en los restaurantes. Una mojarra. Ayúdenme, ayúdenme. Eso, gracias. Una mojarra, una cachama, eso. Mojarra. Exacto, una mojarra es un pescadito de río y cuando ustedes llegan y meten su tenedor en la mojarra se da cuenta que no es tan compacto como el atún, ¿cierto? Entonces, claro, se da uno cuenta que las densidades que vienen diferente la contextura de los dos pescaditos, a pesar de que ambos son pescados, ¿cierto? ¿Eso a qué se debe? ¿A qué se debe que la mojarra esté menos compacta y que el atún esté más compacto? ¿A qué se debe eso? A la densidad de donde se encuentran, ¿no, profe? A la densidad de donde se encuentran, el agua salada sigue siendo 1.03 y el agua dulce sigue siendo 1. Bueno, la densidad la tiene que ver un presión. poquitico. Ah, esa palabra perfecta, esa palabra que ustedes me dijeron ahí, esa es la palabra perfecta. Eso es gracias a la presión, ¿cierto? Querría decir entonces que si usted se mete a un líquido diferente, pues va a aguantar diferente presión. Por ejemplo, si usted se va un día de paseo y se va a una piscina,
Entonces usted se mete allá dentro del agua de la piscina y chévere, usted se mete a 1 metro y juega con sus primos, con sus amigos, vamos a ver quién toca el fondo y el fondo está a 2,5 metros, por ejemplo, y entonces vamos a ver quién se mete allá al fondo otro y chévere, yo fui capaz de tocarlo y bien, no ha pasado nada. Sin embargo, cuando ustedes sacan su cabecita del agua, pues sienten que los oídos se les destapa un poquito, ¿sí o no? ¿Qué tal si nosotros hiciéramos ese experimento y de alguna manera nos pudiéramos meter a nadar dentro de Mercurio? ¿Será que podemos hacer la gracia sin decir que nos envenenamos ni eso? No. Apartemos eso un momento, ¿sí? Pero que fuera Mercurio con su densidad, ¿será que lograríamos meternos a una profundidad de 2,5 metros, 3 metros? No, sería muy Muy difícil. duro. Claro, sería muy difícil, ¿sí o no? Es muy denso. Fíjense ustedes que la densidad del mercurio es de 13,6, ¿cierto? La densidad del mercurio es de 13,6. Voy a mirar un momentico acá en mi celular, a ver si tengo el video para que vean flotar ustedes un pedacito de mercurio y se los comparto a los grupos ya. Permítanme un segundito, 2 segundos. Miren ustedes el video de lo que les decía del mercurio. Fíjense que si lo miran en los grupos, fíjense que lo que está flotando sobre el mercurio no es una cosa liviana, ¿sí? Lo que está flotando sobre el mercurio es una barra esas de hierro, ¿sí? Un soporte de hierro, que pues como ustedes bien saben es bastante denso, ¿cierto? Entonces pues ya se imaginarán qué sucedería si ustedes se meten 1,5 metros debajo del mercurio, ¿verdad? Entonces ya la historia sería otra, ¿sí? Ya ahí salen para otro ladito. Bueno, entonces continuamos ahora sí con nuestra historia. Y entonces nació por ahí la palabrita presión, ¿cierto? Entonces para allá vamos a ir. Sin embargo, antes de que se me pase, porque a mí puede ser que se me olvide, vamos a aprender a hacer esta conversión. Y ya les voy a decir por qué, voy a escribirlo acá. Entonces, resulta que cuando nosotros nos dirigimos a hablar de presión, generalmente entra el juego el término gravedad, ¿cierto? La gravedad, ustedes generalmente la trabajaban como 9,8. Yo ahorita pues digamos que por facilidad no la vamos a trabajar como 9,8, sino trabajémosla como 10, ¿cierto? Por facilidad en las operaciones. Su valor real es 9,8, de acuerdo. Pero solamente por facilidad en las operaciones trabajémosla como 10 metros sobre segundo cuadrado. Ok. Entonces, fíjense que si me dan, por ejemplo, la densidad del hierro o la densidad del acero que vimos, esa densidad es de 7,8 gramos sobre centímetro cúbico, ¿cierto? Y entonces decimos nosotros, si estas unidades están en centímetros, si estas unidades están en metros, pues seguramente no son compatibles, ¿cierto? Y si no son compatibles, pues nos van a quedar mal hechos los ejercicios, ¿verdad? Entonces, por esa razón necesitamos trabajar las conversiones. ¿Listo? A eso nos vamos a dedicar. Entonces, vamos a tomar una de estas y vamos a hacer la conversión a kilogramos, llevándola, estando en gramos sobre centímetro cúbico, lo vamos a llevar a kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la conversión que vamos a empezar a hacer ahorita. Decimos, vamos a tomar esa densidad que es de 7,8 gramos sobre centímetro cúbico y lo vamos a pasar a kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces decimos nosotros, tenemos los 7,8, ¿cierto? Ya sé que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿cierto?
ya sé que un kilogramo tiene 1000 gramos. Pero fíjense que no estamos pasando kilogramos a gramos, sino que estamos pasando lo inverso, gramos a kilogramos. Cuando nosotros pasamos de kilogramos a gramos, lo que hacemos es multiplicar, ¿cierto? Si por ejemplo voy a pasar 2 kilogramos, pues 2 por 1000, 2000 gramos, listo. Si voy a pasar 5 kilogramos a gramos, 5 por 1000, pues 5000 gramos, ¿cierto? Pero ahorita lo que vamos a pasar es gramos a kilogramos. Vamos a multiplicar, pero esta vez vamos a multiplicar por el inverso. ¿Cómo así por el inverso? Pues vamos a ver cuál es el inverso del número. Si tengo por ejemplo el número 2, el inverso no es menos 2. Ese no es el inverso, no. El inverso de 2 es 1 sobre 2. Ese es el inverso, ¿cierto? Entonces, como voy a pasar de unidades pequeñas a grandes, voy a multiplicar por el inverso. Entonces, querría decir que voy a multiplicar arriba. Ojo que esta línea gruesa que estoy haciendo es esta, ¿no? La de las unidades. Arriba voy a multiplicar por el inverso, o sea, 1 sobre 1000. Ya, ahí estuvo. Multipliqué para pasar de gramos a kilogramos 1 sobre 1000. Ya está multiplicado por el inverso. Micrófono abierto, por favor cierren. Ok, ahora voy a pasar esto de centímetros a metros. Pero fíjense que no son lineales, son cúbicos. Por esa razón, entonces voy a tomar lo siguiente. Si fueran lineales, ojo con esto por favor, concentraditos acá. Si fueran lineales, yo diría, claro, en un metro hay 100 centímetros, ¿cierto? O sea que en este metro, suponiendo, pues voy a tener entonces 100 centímetros. Entonces es fácil hacer la conversión de metros a centímetros. Son 2 metros, listo, son 200 centímetros. Pero resulta que no vamos a trabajar lineales por el hecho de que este numerito tiene un exponente. Fíjense, lo voy a resaltar en rojo. Ese exponente que está acá, ese nos hace hacer otra cosa. Vamos a ver qué es. Entonces, Sería 1.000.000 de centímetros, ¿no, profe? exactamente, vamos a ir para allá. Entonces decimos, como el metro no es lineal, sino que es cúbico, entonces hacemos esto. Supongamos que aquí están los 100 centímetros, ¿cierto? Lineales. Si hablamos de 2 dimensiones, serían cuadrados, ¿cierto? Y entonces diríamos aquí hay otros 100, por ejemplo. Tan. Obviamente no voy a hacer todas las linecitas porque no nos quedaríamos ahí. Y entonces fíjense que empezamos a partir. Por acá vendrían unos tin, ¿cierto? Eso me indicaría a mí que cuando yo voy a pasar metros cuadrados a centímetros cuadrados, ya no voy a multiplicar por 100, sino que va este eje por este eje, ¿cierto? O sea, serían 100 por 100. 100 por 100 da 10.000. Y entonces decimos un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. ¿Se dan cuenta que no es igual? ¿Hay una diferencia? Ok. Ahora si nosotros lo fuéramos a hacer cúbicos, si lo que vamos es hacer a pasar metros cúbicos, entonces ya no son 2 dimensiones, son 3 dimensiones, porque va a otra que es la profundidad, lo que vimos ahorita, ¿cierto? Entonces diríamos por acá también hay 100. Claro, entonces cuando nosotros empecemos a tomar los cubitos que caben en ese cubo grande, nos vamos a dar cuenta que no son 100, no son 10.000, no, son 1.000.000, ¿cierto? Tendríamos que multiplicar esta dimensión por esta dimensión por esta dimensión, ¿cierto? Entonces diríamos un metro cúbico
es igual a 100 a la 3, o sea 100 por 100 por 100. O sea, eso es un 1 con 6 ceritos. Eso querría decir entonces que un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Espero que hayan dejado eso anotadito en su cuadernito, ¿cierto? Un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Por esa razón, cuando nosotros venimos aquí a hacer la conversión, entonces vamos a utilizar si el inverso, ¿de acuerdo? Para pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Pero no puedo multiplicar por 1 sobre 100, no. Debo multiplicar por 1 sobre 1.000.000. Espero que esto haya quedado más o menos claro. Si necesitan repasar, pues ya saben que hay videos en YouTube de cómo hacer las conversiones. Profe, una ¿Sí? pregunta. Señor. Profe, ¿siempre es necesario colocar todos los ceros o no puede colocar 10 a la 3 y ya? Sí, tranquilos, no hay problema si lo necesitan trabajar 1 sobre 10 a la 3. Ojo, que es el inverso. Si usted me coloca aquí, en vez de 1 sobre 1000, me coloca 10 a la 3, lo está haciendo mal. Debe ser 10 a la menos 3, ¿cierto? Lo mismo acá, no sería 10 a la 6, sino 10 a la menos 6, porque ese es el inverso, lo que implica, ¿cierto? Entonces debe colocarlo de esa manera. Ok, continúo y entonces me acuerdo aquí de los extremos y medios, ¿verdad? Entonces digo tan, u orejitas que llamaban ustedes. Entonces, decimos acá 7.8. Entonces 1 por 1.000.000, pues da 1.000.000, ¿cierto? Tan. Sobre, ahora 1000 por 1, pues 1000. Y entonces, finalmente lo que voy a es a simplificar ceros, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces ya quedaron simplificados los ceros, ¿cierto? De tal manera que finalmente lo que necesitamos hacer es que voy a tomar ese 7.8 y lo multiplico por ¿cuánto? 1000. Por 1000. Y estuvo mi conversión hecha. Esos 7.8, voy a hacer el puntico que se note más. Esos 7.8 serían 7800 nuevas unidades kilogramo sobre metro cúbico. Ahí estuvo hecha nuestra conversión, ¿sí? Ya se dieron cuenta por qué salió, de dónde salieron los factores, ¿cierto? Toda la explicación creo que quedó clara. Entonces, les voy a pedir el favor de que ustedes, en primera medida, hagan esas conversiones. ¿Listo? Vamos acá, ven, los miramos. Entonces ustedes en su cuadernito me hacen el favor, hacen la tablita y hacen las conversiones, que se vean las dos unidades, 7.8 en gramos sobre centímetro cúbico y 7800 kilogramos sobre metro cúbico, que se vean las conversiones. ¿Listo? Aquí es 1.03 en el agua de mar. Entonces aquí quedó el ejemplo, pero está pues rápido, aquí se los expliqué. Entonces ya tienen los dos ejemplos por los dos lados. Este videito después yo lo cuelgo en YouTube para dejárselos explicadito ahí, que lo puedan mirar ustedes. No se los mando por el grupo porque queda un poquito pesado y les gasta muchos datos a quienes tienen datos. Sin embargo, pues bueno, ahí hablaremos a ver qué se hace. ¿Listo? Y entonces empezamos a resolver ahí. Decimos, voy a permitirme leerlos. Un recipiente de aluminio tiene una capacidad interior de 96 centímetros cúbicos. 96 centímetros cúbicos, ¿qué dato será? Volumen. El volumen, muy bien. Entonces, una capacidad de 96 centímetros cúbicos. Si el recipiente se llena totalmente de glicerina, ¿qué cantidad de glicerina en kilogramos llena el recipiente? Ah, bueno, entonces esperen un momentico, me están diciendo acá que tengo el volumen, ¿sí? Y si el recipiente se llena totalmente de glicerina, pero esperen, ¿la glicerina qué? Pues la glicerina debe tener no lo anoto acá, una densidad, ¿sí o no? Entonces vamos a buscar la densidad de la glicerina, ¿cierto?
y ya tendríamos los dos daticos, ¿cierto? Ya, si ahorita se las paso por el grupo para que no tengan ni siquiera que buscarlas, yo se las paso. Entonces, un recipiente de aluminio tiene una capacidad interior de 96 centímetros cúbicos. Si el recipiente se llena totalmente de glicerina, ¿qué cantidad de glicerina en kilogramos llena el recipiente? ¿Qué cantidad de glicerina en kilogramos llena el recipiente? O sea, ¿qué me están preguntando? ¿Qué variable me están preguntando? Masa. La masa. Entonces, vamos a mirarlo acá. Decimos nosotros, cuando ustedes me van a resolver los ejercicios para yo entendérselos bien, ¿cierto? Y que no nos confundamos en nada, entonces ustedes me van a utilizar un procesito. Lo primero es que les voy a pedir es escriben el ejercicio, ¿sí? Por favor, lo escriben en su cuadernito, porque si no, cuando yo vaya a revisar no sé qué les estoy revisando y no quiero empezar a adivinar. Entonces, primero me anotan ustedes el ejercicio, bla, 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 ¿cierto? Después de eso me escriben la palabra datos. Con esos datos yo voy a identificar si usted reconoce las variables que le están preguntando o no, ¿cierto? Entonces ya sé que estamos hablando ahorita, por ejemplo, de densidad. Bueno, entonces voy a escribir densidad, volumen y masa, ¿cierto? Bueno, entonces ya inmediatamente identifiqué que usted sabe que estamos en hidrostática y que estamos trabajando ahorita con la densidad. Ok. En el volumen me hablaron de un número de centímetros cúbicos, que ya no me acuerdo cuánto es. 96 centímetros cúbicos. Listo. Entonces, aquí escribí mis 96 centímetros cúbicos. Y entonces, identifiqué que usted ya sabe que eso es un volumen. Esos pasitos son importantes. Esto es identificación para su examen de estado, precisamente. Ok. Ahora, la densidad de la glicerina. Y aquí, pues yo ya sé que usted, si me puso el interrogante, ya sé que usted identificó que le están preguntando es la masa, ¿cierto? La densidad de la glicerina, ya la vamos a averiguar acá. Permítame, yo lo hago en el celular para no interrumpirle la pantalla. Profe, ¿es 1.26? Creo que sí. Ya. Listo, ¿ya la viste ahí? Sí, señor. Listo. Entonces tomemos ese dato, ya no lo busco. Entonces la densidad de la glicerina es 1.26. Yo les aconsejo, como a veces tenemos que trabajar con varias densidades a la vez, utilicen aquí una G pequeñita. Este subíndice les ayuda a ustedes a entenderse, ¿sí? Que esta es la densidad de la glicerina, porque si de repente tenemos que utilizar varias densidades a la vez, en algunos ejercicios o en algunas cosas de aquí en adelante, pues ustedes lo identifican fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos que hablar o cuando tenían que hablar de fuerzas. Entonces, si hablaban de la tensión, una T pequeñita ya saben que es la tensión, una P pequeñita ya saben que es el peso, una R pequeñita ya saben que es el rozamiento, ¿sí? Entonces, que ustedes sean muy claros con ustedes mismos y en lo posible también que sean claros conmigo. Esa es su tarea. Por eso yo intento también ser claro con ustedes. Entonces, dijimos es 1.26 gramos sobre centímetro cúbico. Ok. Entonces, si tenemos aquí centímetros cúbicos y centímetros cúbicos, ¿necesitamos hacer conversión de unidades? No. No necesitamos hacer conversión de unidades, ¿sí o no? Entonces, aquí inmediatamente, fíjense que en los datos, teniéndolos organizados, les da más rapidez a ustedes, ¿sí? Listo, ya no necesito hacer conversiones, entonces voy simplemente a hacer el despeje directo. Entonces decimos densidad es igual a masa sobre volumen y necesito encontrar a la masa, ¿sí o no? Por lo tanto, a quien debo despejar es a la M. Entonces dijimos, listo, densidad por volumen sería igual a la masa. Ya. Hicimos el despeje de la ecuación. Entonces ya me están ustedes confirmando, sí, algo sabemos de matemáticas de ecuaciones, no somos los duros, pero bueno, lo básico lo sabemos, ¿cierto? Ok, y reemplazamos valores. La densidad, me dijeron aquí 1.26, hagamos este puntico más oscuro, eso. 1.26 gramos sobre centímetro cúbico. Tan. Por, ya saben que entre paréntesis, ¿cierto? Para que nos quedemos claros.
por 96 centímetros cúbicos. Tan, cerramos. Y eso entonces sería igual a la masa. ¿Listo? Hacemos nuestra multiplicación, 1.26 por 96, y ya sabemos entonces que los centímetros cúbicos se simplificaron, ¿verdad? Estos están debajo de la linecita, fíjense, están como un denominador, y estos están como un numerador, de tal manera que los centímetros cúbicos de acá y los de acá se fueron. Me queda la multiplicación, y entonces diremos que eso es igual a la masa. ¿Qué unidades me quedaron? A los gramos. Perdón que se escuchó entrecortado y no escuché. 1.26 por 96. Vamos a multiplicar. 1.26 por 96. Profe, da 120.96. Gracias. Eso es 120.96. Entonces, dimos 120.96 gramos. ¿Listo? Y entonces estuvimos con la respuesta. Entonces ya saben, me escriben el ejercicio, me escriben los datos, despejan su ecuación, reemplazan valores, estuvo. ¿Sí? Tener cuidado con las unidades. Resalto. Si por ejemplo nos hubieran dado la glicerina como 1260, por ejemplo. No es que sea otro ejercicio, pero simplemente lo quiero resaltar. Lo darían en kilogramos, ¿no, profe? Sobre Si nos hubieran, centímetros. exacto. Si por ejemplo nos hubieran dado la glicerina como 1260 kilogramos sobre metro cúbico, pues tendríamos que hacer la conversión, ¿cierto? Son las 11:16. Vamos a dar unos 5 minuticos para que ustedes me resuelvan el B. ¿Cuál es la densidad de una sustancia si 246 gramos ocupan un volumen de 33.1 centímetros cúbicos? Entonces les voy a pedir el favor. El mismo sistema lo resuelven en su cuadernito al pie de la solución. Al pie, cuando ya tú... Perdón, no corro un poquito por abajo, ya. Al pie donde ya tengo la solución, hice mi solución, ¿cierto? Voy a escribir mi nombre. Entonces, listo, ya terminé. Ay, Dios mío. Ya terminé aquí mi ejercicio. Al pie del ejercicio, entonces escribo mi nombre. ¿Listo? Al pie escribo mi nombre. Toman la fotografía y me inundan el WhatsApp. ¿Listo? Cada uno al grupo. No me van a escribir por interno, por favor. Al grupo, me escriben el nombre para yo poderles decir, listo, Chuchinito Pérez lo tiene bien, listo, pasó eso, listo, ¿cierto? No los voy a alcanzar a revisar todos seguramente, ¿cierto? Pero pues les voy a revisar la mayoría. Entonces, inúndenme en el WhatsApp, resuelven el ejercicio, y envían la fotografía. Al pie debe estar el nombre, ¿listo? Eso ustedes los hacen. Por favor, no es que me envían los 2 que me faltan, no, me envían todos los 4. Bueno, ya sé que hicimos 2, listo. A esos también le envían fotografía, ¿sí? Y me los envían a correo, los 4 ejercicios resueltos. Bueno, listo. Concepto de presión. Entonces, ahora sí vamos entrando a presión. La acción que ejercen las fuerzas sobre los sólidos es cualitativamente diferente a la ejercida sobre los fluidos. Cuando se ejerce una fuerza sobre un sólido, este actúa sobre un solo punto del cuerpo, lo cual es imposible que suceda en un fluido contenido en un depósito cerrado. Solo se puede aplicar una fuerza en un fluido por medio de una superficie. Además, en un fluido en reposo, esta fuerza está siempre dirigida perpendicularmente porque el fluido no puede soportar fuerzas tangenciales. ¿Sí? Por este hecho es importante analizar las fuerzas que actúan sobre los fluidos por medio de la presión. La presión existe únicamente cuando sobre una superficie actúa un sistema de fuerzas distribuidas por todos los puntos de la misma. Se llama presión a la magnitud de la fuerza ejercida perpendicularmente por unidad de área de la superficie. La presión es una magnitud escalar. Entonces, antes de empezar con ese ejercicio, pues hablemos un poquitico de eso, de la presión. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de presión en líquidos y presión en sólidos.
Pero pues antes de empezar, de llegar a presión de líquidos, pues vamos a hablar de un poquitico de la presión de sólidos. Fíjense que nosotros hablamos de dos términos. Uno es presión, que acabamos de estar estudiando, y el otro es fuerza. La pregunta es, ¿alguien sabe cuál sería la diferencia entre presión y fuerza? ¿Nadie sabe cuál sería la diferencia entre presión y fuerza? Profe, no sé si estará bien, A pero ver. pues yo voy a poner como un ejemplo, o sea, Sí. la presión es como apretar algo, por así decirlo. Sí, muy bien. Y la fuerza es como si estuviera empujando algo. Ya. Ok, Entonces, pues vamos a ver. Vamos a poner la siguiente situación. Fíjense que voy a colocar sobre sus manitos un libro. ¿Sí? Entonces, este libro, o el celular si quiero, voy a colocarlo sobre sus manitos. Tocó hacer manitos de dibujos animados. Bueno, entonces, fíjense que la cantidad de superficie que está en contacto entre el celular y la mano, o entre el libro y la mano, pues es bastante superficie, ¿sí o no? Digamos que inventémonos que es un libro por cuestión de peso, ¿sí? Para que sea más pesadito. Entonces, cuando yo coloqué el libro sobre su manito, pues sí, tiene peso, pero pues no pasa nada bien. Y la cantidad de superficie que está en contacto, pues es bastante. Pero ¿qué pasaría si yo no dejo el peso sobre la superficie que tiene contacto en su mano, sino que aquí pongo una aguja de jeringa? Entonces espere un momentico, porque la superficie que está en contacto entre el libro y su mano ya no sería esta superficie grande, sino sería esta superficie pequeñita, ¿cierto? Y entonces Sería más presión. y entonces seguramente cuando tenga contacto con su mano, pues va a doler muchísimo, porque la aguja va a entrar en su mano, ¿sí o no? ¿Y por qué va a entrar? Porque la superficie esta es tan pequeñita la superficie, pues que va a lograr hacer herida, ¿cierto? Y entonces decimos, claro, esa es la diferencia. Fíjense que el libro sigue siendo el mismo. Él no cambió su masa, por lo tanto no cambió su peso, ¿sí? Hablemos de un libro gordo que pese, digamos, 1 kilogramo casi. Un libro gordo que pesa 1 kilogramo, ¿cierto? Él no va a cambiar el peso. Pero si nosotros ponemos una agujita, sí va a cambiar la cantidad de espacio de contacto entre su manito y el libro, ¿cierto? Entonces ahí viene la diferencia. La fuerza es diferente a la presión. ¿En qué se diferencian? En el área de contacto. ¿Listo? Claro. Entonces diremos, la presión es la relación entre la fuerza y el área. Esta es una F que le hice doble linecita para decir que es un vector, pero es una F. ¿Listo? Entonces, la presión es la relación de la fuerza y el área. ¿Listo? Esa fuerza, pues pueden ser muchas fuerzas. Ya sabemos que el peso es una de esas fuerzas, ¿cierto? Ustedes saben que ya desde décimo se acordarán que hay varias fuerzas, fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas, y dentro de las fuerzas así de contacto apreciar la tensión, la fuerza de rozamiento, la normal, el peso, ¿cierto? Ok, entonces ese peso pues simplemente es una fuerza y decimos la presión es la relación Profe, no de la escucho fuerza. nada. La presión es la relación de la fuerza sobre el área. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora vamos a venir aquí al ejercicio y vamos a mirar lo que nos han planteado. Dice, si
si colocamos el ladrillo apoyado sobre diferentes caras no cambiará de peso, pero la presión que va a ejercer sobre el piso es diferente. ¿Por qué? Pues entonces decíamos nosotros lo que acabamos de explicar, ¿no? Vamos a ver. Este ladrillo, inventémonos que ese ladrillo pesa 1 kilogramo. Inventémonos. Si ese ladrillo lo coloco sobre la cara grande, pues él no va a cambiar de peso. Si lo coloco sobre la cara pequeña, no va a cambiar de peso. Si lo coloco sobre la cara mediana, no va a cambiar de peso. El peso va a ser el mismo. Sin embargo, cuando nosotros lo colocamos sobre cada una de sus caras, entonces la presión que va a ejercer va a ser diferente. Y esa presión va a ser diferente gracias a que el área de contacto entre el ladrillo y la superficie donde lo coloquemos, bien sea el suelo, una mesa, lo que sea, el área de contacto va a ser diferente. ¿Listo? Ahora entonces, lo que se hizo aquí en esta partecita grisecita, azulita, fue hacer la solución y calcular cuánto es la presión que se ejerce sobre cada una de sus caras. ¿Listo? Entonces, este ejercicio lo voy a repetir aquí haciéndolo con ustedes. Sin embargo, aquí quedaron los apuntes. ¿Listo? Eso les dejé los apuntes. Y ustedes me van a resolver estos dos ejercicios que quedan. ¿Listo? Es decir, en el cuadernito, cuando me envíen esta parte de la guía, va a llegar la solución de este 1, la solución de este 2 y la solución de este 3. ¿Listo? Van a llegar los 3 ejercicios de esta parte. Ok. Entonces, me voy a dedicar a esto. Voy a, un segundito, recortemos acá para no tener que copiar. Dice, un ladrillo de densidad 2.4 gramos sobre centímetro cúbico tiene las siguientes dimensiones: 25 centímetros de largo, 6 centímetros de alto y 12 centímetros de ancho. Calcular la presión que ejerce el ladrillo cuando se coloca sobre cada una de sus caras. ¿Listo? Entonces, otra vez, lo primero que voy a escribir son los datos. Entonces, voy a aclarar eso. Eso, a pesar de que uno dice, ay, me pongo a escribir los datos ahí, pero créanme que les resume mucho tiempo, sobre todo cuando los ejercicios se vuelven más extensos. ¿Sí? Entonces, voy a hablar de aquí de los datos. Entonces, de los datos, encuentro un ladrillo de densidad. Ah, listo, ya tengo la densidad. Me están diciendo que la densidad es de 2.4 gramos sobre centímetro cúbico. Ya. Estuvo mi densidad. Tiene las siguientes dimensiones. Ups. Si estamos hablando de dimensiones, pues estamos hablando que me están dando 3 medidas, es decir, estamos hablando de los lados, ¿cierto? Entonces, con eso yo voy a escribir los 3 laditos acá. Entonces voy a escribir aquí. Voy a inventarme el lado 1. Voy a inventarme que el lado 1 sea el más grande. Lado 1, 25 centímetros. El lado 2, por ejemplo, voy a decir que es 12 centímetros. Y el lado 3, voy a decir entonces son los 6 centímetros. ¿Cierto? Listo. Ya tengo entonces mis datos. Ahora dice calcular la presión que ejerce el ladrillo cuando se coloca sobre cada una de sus caras. Ah, o sea que yo necesito tomarme el ladrillo. Vamos a insertar aquí un ladrillito. Eso, insertémoslo por acá. Y entonces necesito calcular cuando el ladrillo se pone sobre la cara 1, y entonces fíjense que la cara 1 tiene 2 lados. Permítanme un segundo a ver si lo logramos agrandar un poquitico para hacerlo más. Me parece que ahí es un poquitico más claro, ¿cierto? Entonces diremos, la cara más pequeñita es la cara 1. La que sigue en tamaño sería la cara 2. Y la más grande sería la cara 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Ok. señor. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, lo que me están diciendo es, hombre, calcule cuál es la presión que se ejerce sobre cada una de sus caras. Ah, bueno, entonces hay varias cositas. Como me están diciendo a mí que calcule la presión, pues voy a acordarme aquí que presión es igual a fuerza
sobre área. En este momento, ¿cuál fuerza es? Pues yo supongo que la fuerza que va a ejercer eso pues es el peso, ¿cierto? Entonces esa fuerza yo no voy a hablar ni de un rozamiento, ni de una tensión, ni nada de eso, sino el peso. ¿Y el peso del ladrillo cómo lo calculo yo? Ah, pues el peso yo lo calculo como masa por gravedad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el peso es masa por gravedad? Anotémoslo acá. Peso es igual a masa por gravedad, según la segunda ley de Newton, ¿cierto? Que es masa por aceleración, pero como estamos viendo que va hacia el centro de la Tierra es gravedad. Entonces sería el peso masa por gravedad. Bueno, entonces querría decir que la presión es el peso, que es masa por gravedad, sobre el área. ¿Y cuál área? Pues el área sobre la que esté. Entonces, si está sobre la cara más pequeñita, pues será un área pequeñita. La 2 será un área mediana y la 3 será un área grande. Entonces seguramente la presión va a dar diferentes resultados. A pesar de que el peso es el mismo, ¿cierto? El peso no cambia, ¿de acuerdo? Pero como el área de contacto sí cambia, por eso la presión va a cambiar. ¿Listo? Ok. Entonces, ya haciendo eso, me di cuenta que entra a trabajar el área, que entra a trabajar la gravedad, y seguramente otra cosita por ahí que nos va también a pedir que la hagamos. Ok, entonces para eso lo primero que propongo, para eso la primera propuesta es, hombre, pues vamos a hacer las conversiones. ¿Para qué? Para que todo nos quede de una vez en las unidades que es, ¿cierto? Para que estemos tranquilos, no equivocándonos en los cálculos que hacemos. Entonces, 2.4 gramos sobre centímetro cúbico. Ah, claro, ustedes ya lo saben hacer, ¿sí o no? ¿Cuánto me da? Lo voy a pasar a kilogramos sobre metro cúbico. Tan. Entonces 2.4, ¿cuánto me daría? 2400. 2400. Ya saben ustedes cómo hacerlo, ¿sí o no? Y ya saben de dónde salió. 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí estuvo la conversión de la densidad. Ok, ahora vamos a hacer la conversión de estos centímetros. Fíjense que no están ni al cuadrado ni al cubo, están lineales, normalitos. Entonces decimos 25 centímetros, pasarlos a metros, lo dividimos en 100, ¿cierto? ¿Eso me da cuánto? ¿Cuánto me da? 0.25. Ahora si pasamos los 12 centímetros, seguramente me dará ¿cuánto? 0.12. Muy bien. ¿Y los 6 centímetros cuánto me dan? 0,06. Muy bien. Ahí. Entonces ya tuvimos las conversiones de las unidades, ¿sí? Esto nos ayuda bastante porque si no, más adelantico nos tocaría, por ejemplo, cuando hallamos el área, nosotros multiplicamos, por ejemplo, 25 por 12. Y cuando voy a pasar el área de centímetros cuadrados a metros cuadrados, ya me toca mirar el factor de conversión que esté bien. Entonces me va a demorar más y se me va a complicar más. Por eso mi sugerencia es, apenas ustedes sacan los datos, de una vez, fíjense que queden en las mismas unidades. Ojalá con respecto a lo que se va a trabajar después. Generalmente esta gravedad tiene que trabajar ahí, ¿cierto? Entonces por eso mi sugerencia humildemente es que de una vez dejen las cosas en kilogramos y en metros, ¿sí? Y en segundos. Eso generalmente es lo que se trabaja. ¿Listo? Mi sugerencia, no tiene que ser obligación así, pero es mi sugerencia. Ok. Bien. Entonces, vuelvo aquí. Y me dijeron otra vez. Fíjense que ya van 3 veces que lo he leído y lo vuelvo a leer. Es una lectura diferente. No es que solamente lo leo ya desde ahí, no. Lo vuelvo a leer. Un ladrillo de densidad 2.4 gramos sobre centímetro cúbico tiene las siguientes dimensiones. Si miramos las dimensiones, 25, 6 y 12. Listo. Calcular la presión que ejerce el ladrillo cuando se coloca sobre cada una de sus caras. Ah, lo que me están pidiendo es la presión. Entonces, nuevamente, ya. Sabiendo que están mis unidades listas, pues voy a hablar entonces de presión. Y entonces dije, bueno, presión
es igual a fuerza sobre área. Listo. ¿Pero cuál fuerza? Dijimos otra vez el peso. Bueno, entonces la ecuación que yo necesito trabajar es presión, que es el peso que está dado como mg, masa por gravedad, sobre el área, ¿cierto? Un momentico, yo tengo la gravedad que vale 10, dijimos, ¿cierto? El área la puedo sacar de cada una de las caras, ¿cierto? Pero me hace falta encontrar la masa, ¿cierto? Me hace falta encontrar la masa. ¿Alguien tiene una idea cómo podríamos encontrar la masa? La suma de... ¿De los lados? Y No, la suma de los lados y profe, señor. sacando el volumen y con la densidad haciendo la... Muy bien esa respuesta, sí señor. Entonces, fíjense, aquí dejamos este pedacito. Voy a cerrarlo en rojo. Ese pedacito lo necesitamos trabajar. Sin embargo, se dan cuenta que aquí es donde empezamos a tener que recurrir a varias cosas. Como no tenemos la masa, ¿sí? Entonces vamos a trabajarla aquí apartecito. Espérenme un segundo, yo con otro color. Me gusta como trabajar con colores. Esta masa, que no la encontré, pues la voy a buscar. ¿Y con quién la busco? Pues sabiendo que densidad es igual a masa sobre volumen. Vamos a ver si estos tres datos los puedo tener. ¿Tengo la densidad? Sí, me dice que es 2 gramos sobre centímetro cúbico, ¿cierto? O 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tengo la densidad, listo. ¿Tengo el volumen? No tengo el volumen. ¿Cómo puedo hallar el volumen? La suma de los tres multiplicando lados. los tres lados. Eso, De la pero suma. no es la suma, sino la multiplicación de los tres lados, ¿no? Eso, la multiplicación. Entonces multiplico 0.25 por 0.12 por 0.06 y ahí tengo el volumen, muy bien. Si tengo la densidad y tengo el volumen, pues entonces puedo encontrar la masa, ¿cierto? Entonces voy a despejar la masa. Dije entonces densidad por volumen sería igual a la masa. Listo, por lo menos ya sé que por ahí debo arrancar. Ya sé que la densidad vale 2400 kilogramos sobre metro cúbico, pero no sé el volumen. Bueno, entonces voy a sacar aquí el volumen. Entonces dije, el volumen sería igual a 0.25. Fíjense que ya los estoy trabajando convertidos, ¿no? Para eso hice las conversiones, para trabajarlos y facilitarme los cálculos así. Por 0.12 metros por 0.06 metros, ¿cierto? Entonces hice la multiplicación de ellos y encontré el volumen. ¿Cuánto fue mi volumen? 1.8, profe, me dio. 1.8. Sí. Listo. Entonces esto me dio... No, es 0, ¿qué? A ver, voy a multiplicarlo aquí yo también. Ustedes... 0.018. Vamos a ver, voy a multiplicarlo yo también para que estemos todos de acuerdo. 0.25, la primera, ¿cierto? Pues a mí me dio diferente. Vamos a ver, por 0.12. A mí me da 1.8 0.06. Todo me dio 0.0018. A mí igual, profesor. Ok. A mí también. Listo, entonces ya sabemos cómo es. Entonces el volumen nos dio 0.0018. Listo, ya tenemos el volumen, ¿cierto? Vamos a ver. 0.0018. Y miramos las unidades. M por M, M cuadrado. Por M, M cubo. A metros cúbicos. ¿Listo? Entonces ya tenemos la densidad y tenemos el volumen, por lo tanto podemos hallar la masa, ¿sí o no? Entonces vamos a ver, reemplacemos valores. Los voy a reemplazar acá, discúlpenme que queda un poquito desordenado, pero es para llevar la secuencia. Entonces decimos, la densidad es 2400 kilogramos. Le ¿Perdón? ¿Me falta qué?
Un cero, Es profe, en el volumen. 0,0018. A ver. Que le falta un 0, profe. Sí, señoritos, muchas gracias. Me hace falta un 0. Listo. Gracias. 1, 2 y 18 metros cúbicos. Ya, gracias. Ok. Continuemos. Entonces decíamos aquí 2400 kilogramos sobre metro cúbico, paréntesis, multiplicado por el volumen que fue 0.2018 metros cúbicos, ¿sí o no? Tan, tan. Cerramos paréntesis igual a la masa. Ok. Y entonces, ahora sí podemos colocar aquí nuestro resultado. Entonces 2400 por 0.0018 me da 4.32 kilogramos. No, 0.00432 kilogramos. me dio 4.32, ¿sí? Sí, profe. Sí. 0.00430. No, 4.32. 4.32. Cuatro punto- medio así, profe. 4.32. Otra vez, se van aquí los metros cúbicos y se van los metros cúbicos y me quedan kilogramos. 4.32 kilogramos. Ese es el valor de la masa. Encerrémosla ahora con este azulito. Ve pues cómo salen los colores. Entonces, 4.32 kilogramos. ¿Sí? Esa es la masa. Ah, bueno, listo, ya tengo la masa. Voy a anotarla por acá para que no me toque estar recurriendo a los resultados cada nada. Entonces, encontré que la masa es igual a 4.32 kilogramos. ¿Cierto? Ok. Ahora entonces me dijeron hallar la presión por cada una de sus caras. Ah, bueno, si es por cada una de sus caras, querría decir entonces que el área no solamente es una. Tengo que hallar el área de 1, el área de 2 y el área de 3. O sea, tengo que hallar el área de la cara 1, el área de la cara 2 y el área de la cara 3. ¿Cierto? Ok. Para poder hacer esta presión. Ahora la presión es la masa por la gravedad. Ya tengo la masa. La gravedad también la tengo, que es 10 metros sobre segundo cuadrado. Lo único que me hace falta es hallar las áreas. Ok. Voy a trazar una linecita por acá. Obviamente yo lo estoy haciendo acá porque no me cabe todo en la hoja, ¿cierto? Pero ustedes me lo van a hacer organizadito, todo de forma vertical. De tal forma que yo lo pueda entender claramente. De una vez les digo, por favor, más que guardarse un pedacito de hoja para gastarlo y para que no quede en blanco, más organicen su cabecita, ¿sí? La hoja debe ser reflejo de lo que está pasando en su cabecita. Yo aquí lo hago por el espacio, si no todo lo estaría haciendo vertical, pero me tocaría para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes me lo hacen vertical, es decir, esto debería ir allá abajo. ¿Listo? Ok. Entonces dije, voy a hallar las áreas. Entonces voy a hallar el área 1, voy a hallar el área 2 y voy a hallar el área 3. ¿Cierto? Y entonces dijimos que el área 1 era la más pequeñita. Ah, bueno, la más pequeñita, pues yo supongo que será 0.06 por quién. El área 1, si es la más pequeñita, diríamos que sería entonces 0.06 metros por la medida que le sigue más pequeñita, ¿sí o no? La medida que sigue es la 0.12, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces diríamos por tan 0.12.
metros. Ahí está el área más pequeñita, con las medidas más pequeñitas, ¿cierto? Ok. La siguiente, la medianita, si quieren coloquemos aquí las rayitas, esto sería 0.06, ¿cierto? Esta hacia el fondo, hacia allá, sería 0.12, ¿cierto? Y la que va de aquí hacia arriba sería 0.25. ¿Estamos de acuerdo? Para hacerlo un poquito más claro. Entonces, cuando yo saqué el área más pequeñita, por eso dije 0.06 por 0.12, que es esta, ¿cierto? Ahí está el área más pequeñita. Ahora voy a sacar la siguiente sería la 2, es decir, 0.06 por 0.25, ¿verdad? Que me están timbrando por acá. Ya. Ok. Entonces, la siguiente sería 0.06 por 0.25. Entonces, vamos a multiplicarla ahí. Decimos 0.06 metros tan por 0.25 metros. Ya. Y la tercera, entonces sería acá, esta, de 0.25 por 0.12, ¿cierto? Esa sería el área más grande. Entonces vamos a ponerla ahí. Sería 0.12 metros por 0.25 metros. Hallamos las tres caras. Entonces vamos a hacer esas multiplicaciones y vamos a ver entonces cuál es el área de cada una de las caras. ¿Listo? Entonces vamos con la primera. Sería 0.06 por 0.12. Esa primera era 0.072. exactamente. Fíjense la forma, eso tienen que mirar la función en que tienen la calculadora porque a veces la tienen en función de no sacar los decimales. ¿Listo? Vamos a ver. 0.0072. Listo. Metros por metros me dan metros cuadrados. Alguien me dejó el micrófono abierto. Ok. Juan. Ok. Ahora, vamos otra vez. 0.06 por 0.25. 0.015. Muy bien, 0.015. 0.015 metros cuadrados, ¿sí o no? Y el último que sería 0.12 por 0.25. 0.03. Muy bien. 0.03 metros. Ok. Metros cuadrados. Ya tenemos entonces las caras, ¿cierto? Ya tenemos las caras, lo que mide cada una de las áreas de las caras de este ladrillo. ¿Listo? Paralelepípedo, si alguien lo mira en el libro, seguramente lo verá como un paralelepípedo, así lo llaman en los libros técnicamente. Pues nosotros lo vemos como un ladrillo, pero la forma real es un paralelepípedo. Pero bueno, no nos compliquemos con eso. Entonces, ya vimos lo que tiene de área la cara 1, que es 0.072 metros. La cara 2 tiene de área 0.015 metros cuadrados y la cara 3 tiene 0.03 metros cuadrados. Ahí están las áreas. Ahora que ya tengo las áreas, pues puedo hallar la presión sobre cada una de las caras. Si es la presión sobre cada una de las caras, ¿cuántas presiones debo hallar? 3. 3, muy bien. 3 presiones. Ok. Entonces, voy a escribirlo acá.
voy a decir presión 1. La presión 1, pues me voy a referir a que es la presión sobre la cara 1, ¿cierto? Entonces presión 1 sería igual al peso sobre la cara 1. Y voy a reemplazar. La masa, sí, la masa yo ya la tenía, 4.32 kilogramos, ¿cierto? 4.32 kilogramos multiplicado por la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? Sí, 10 metros sobre segundo cuadrado. Tan. Listo. Sobre el área 1. El área 1 me dio 0.0072 metros cuadrados. 0.0072 metros cuadrados. Igual. Profe, 10 metros cuadrados. El de arriba, este. Sí, señor. 10 metros sobre segundo cuadrado. Gracias. ¿Listo? La gravedad. Ok. Entonces. Profe, una pregunta. Señor. Por ejemplo, digamos, o sea, yo no entendí, digamos, o sea, cómo sacó las áreas. Ya. Repitámoslo un poquitico, ¿vale? Repitámoslo un momentico. Me devuelvo. Porque es otra que vez. la última es 0,12 y las dos primeras son 0,06, entonces no entiendo. Ya, vamos a mirar. Vamos a sacar esta cara 1, ¿listo? Esta cara 1, fíjate que este ladito, ahí se ve la punta del mouse. Se está viendo, ¿cierto? La flecha. Sí, profe. Ok, eso es. Ese lado mide 0.06. Y el otro lado, este que va hacia atrás, ese mide 0.12. Escribí la medida acá. Bueno, escribámosla acá si es un poquito más clarito. A ver. 0.12. Esa es esta medida. Entonces, como vamos a sacar la cara 1, tenemos que multiplicar este lado por este lado. 0.06 por 0.12. Esa fue la primera cara. 0.06 por 0.12. ¿Listo? Ya la multiplicación pues lo que nos dio. Ahora vamos a sacar la cara 2. La cara 2 es la medianita. La cara 2 ¿por quién está compuesta? La cara 2 está compuesta por 0.06 aquí arribita y esta altura, que es esta misma, ¿no? 0.25. Entonces, para sacar la cara 2 multipliqué 0.06, que es esta, por esta altura, que es 0.25. ¿Sí? Efectivamente ahí salió la cara 2. 0.06 por 0.25. Y ahora, para sacar la cara 3, que es la más grande, ¿cierto? Es esta la más grande. Tomamos esta profundidad porque está compuesta por esta 0.12 y por esta altura que es 0.25. Ahí está las dos componentes de esa cara. Por eso multipliqué 0.12 por 0.25. ¿Sí? Y entonces lo multiplicamos y ahí salieron los resultados. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora sí retomamos. Profe, una pregunta. Sí. Profe, ¿de dónde salió la gravedad? Hagamos ese repasito rápido. Acuérdate que una de las fuerzas es el peso, ¿cierto? El peso es la afectación que nos hace la Tierra a nosotros para atraernos hacia ella, ¿sí o no? Porque si no nosotros saldremos como volando en la luna, ¿sí? Allá nos separaríamos de la Tierra fácilmente, pero la Tierra nos atrae. ¿Y con qué fuerza nos atrae? Pues con una aceleración que ella tiene hacia ella que se llama gravedad, ¿cierto? Y la masa que nosotros tengamos. Por eso si estamos más gorditos pesamos más, ¿cierto? Entonces ese peso, voy a hacer aquí una linecita para separar y ya borro. Vamos una linecita, ay, Dios mío. Perdón que se me corrió. Ya, acá. Entonces decimos, ese peso es el factor de multiplicar nuestra masa
por el valor de la aceleración en la Tierra que se llama gravedad, ¿cierto? Entonces decimos el peso es masa por gravedad, ok. Ahora, cuando yo voy a colocar este ladrillo sobre el piso o sobre una mesa, pues entonces lo que está afectando a este ladrillo pues es el peso, ¿sí? ¿Y ese peso por qué está afectado? Pues por el valor de la masa multiplicado por la gravedad. Si este ladrillo estuviera en la luna, pues sería la misma masa porque él no va a cambiar su cantidad de materia, ¿cierto? Sería la misma masa pero por la gravedad que hay en la luna, que es 6 punto algo, ¿cierto? Entonces seguramente el peso allá en la luna sería diferente, ¿sí? Pero pues como estamos aquí en la Tierra, por eso decimos el peso es la masa que nosotros tenemos por la multiplicación de la gravedad, que ahorita la estamos utilizando como 10, y sus unidades son metros sobre segundo cuadrado. Entonces por eso decimos la presión sería el peso mg sobre el área, ¿sí? Entonces de ahí es donde sale nuestra gravedad, ¿vale? Gracias. Ok, continúo. Entonces ahora sí decimos nosotros, la masa fue 4.32, ¿cierto? 4.32 kilogramos, factor de 10 metros sobre segundo cuadrado sobre 0.0072, que fue la cara 1. Entonces vamos a hacer esa multiplicación, decimos 4.32 por 10 y seguramente eso nos dio 43.2, ¿sí o no? 43. Sí, profe. Ok. Fíjense que tenemos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Esos kilogramos, voy a dejarlo anotadito acá, esos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son unas unidades especiales. ¿Será que se acuerdan cómo se llaman? Velocidad. No, esos son los newtons. ¿Listo? Solamente lo designamos con la n. Yo escribí la palabra completa, pero pues solamente lo designamos con la n. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado son los newton. Por lo tanto, me quedaron aquí 43.2 newton sobre 0.0072 metros cuadrados, ¿cierto? Eso es. Y ahora sí ponemos nuestro resultado acá. Borro un poquitico esta línea. Se me fue todo, bueno. Entonces ahora sí decimos 43.2 dividido en 0.0072 me da Dios, 43.2 6.600. dividido en 6.000, sí. me dio 7.2, ¿estamos de acuerdo? Me dio 6.000. A mí también me dio 6.000, profe. Ahí, entonces esperé a ver si yo fue que la embarré. 43.2, ay, sí, como que yo la embarraba escribiendo mal. Dividido en 0.0072. Me dio 6.000, sí señorita. De acuerdo, 6.000. Tan. Lo escriben sin puntos ni nada. 6.000 newton sobre metro cuadrado. Esas son las unidades de la presión. Ya entonces tuvimos la primera presión, la presión sobre la cara más pequeña, ¿cierto? Ahora, si dio 6.000 la presión sobre la cara más pequeña, ¿será que la presión sobre la cara más grande va a ser mayor o va a ser menor? Mayor, ¿no? Menor. Exactamente. Menor. Entonces vamos a calcular de una vez la 2 y la 3 y esa ya me la envían ustedes. Presión 2 sería entonces masa por gravedad sobre ¿cuál área? El 2. Pues el área 2, ¿cierto? Muy bien. Y la presión 3 sería igual a masa por gravedad sobre ¿cuál área? Área 3. Pues sobre el área 3 y listo. Mis muchachos, son las 12:07. Tienen 10 minuticos para que me envíen en fotografías cuánto les dio la presión 2 y la presión 3. ¿Listo? Con eso creo que ahí terminamos, pero primero me dedico aquí a revisar un rato lo que ustedes me hayan enviado. Entonces, presión 2 y presión 3. Háganle pues. Entonces, decimos, la masa que era 4.32 kilogramos.
la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado, tan, sobre el área 2, que ahora es 0.015. 0.015. Ok. Entonces, nuevamente me dio 43.2. Aquí hacía falta agrandar un poquito el punto. 43.2 newton sobre 0.015 también metros cuadrados, ¿cierto? Ok. Y entonces dividimos 43.2 dividido en 0.05. Vamos a ver. 43.2 dividido en 0.015. $2.880. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Sí, Sí, 2.880. Muy bien. Newton sobre metro cuadrado. Listo. Y resolvemos la última. La última la voy a resolver en verde, otra vez en negro. Vamos a ver. Este verde está bien. Listo. Entonces, otra vez. 43.2 kilogramos tan tap por 10 metros sobre segundo cuadrado taps sobre el área 3, que es 0.03 metros cuadrados. Ok. Y entonces otra vez 43.2 newton sobre 0.03 metros cuadrados. Ok. Entonces volvemos a hacer nuestra operación. 43.2 dividido en 0.03 y eso me dio, perdón, 43.2 dividido en 0.03 me dio 1440. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. 1440 newton sobre metro cuadrado. Ahí está. Entonces querría decir que cuando yo pongo el ladrillo, perdón, los fuimos, cuando lo pongo sobre la cara pequeñita, entonces la presión que hace es de 6000 newton. Cuando lo pongo sobre la cara medianita, la presión que hace es de 2880 y la presión sobre la cara grande será de 1440 newton sobre metro cuadrado. La presión es diferente dependiendo de la cara por donde lo pongamos, pero el peso siempre será el mismo. ¿Cuánto es el peso? Pues la masa por gravedad, o sea, 43.2 newton. Ese es el peso, ¿sí o no? Averiguamos cuánto era el área de la cara grande, el área de la cara mediana, el área de la cara pequeñita. Averiguamos también cuánto fue el volumen, cuánto es el volumen del ladrillo, ¿sí o no? Y sabíamos cuáles eran sus dimensiones y además la densidad, sabíamos cuál era la densidad del ladrillo. Mis muchachos, creo que hasta ahí quedamos claros. Lo que ustedes me envían a correo les voy a pedir el favor, ya que estamos aquí, la mayoría es, ustedes ya saben, toman sus fotografías, las suben, las pegan en un Word, lo guardan como PDF y ese es el documento que me envían para que las fotografías no me lleguen ni revueltas ni vueltas un 8, ¿cierto? Aquí. Una pregunta. Señor. Me había dicho que enviarán los primeros 4. Vamos a repasar qué es lo que vamos a enviar, ¿listo? Entonces, me envían primera fotografía que voy a ver, las conversiones, este cuadrito de las conversiones, ¿listo? Segunda fotografía que voy a ver, A, B, C y D resueltos. Bueno, segunda de pronto no sé si utilicen más, hay fotografías, ¿no? Pero lo segundo que voy a ver es el A, B, C y D, ¿listo? De esta partecita.
Después de eso viene la solución de un ladrillo de densidad 2.4, el ejercicio que acabamos de resolver, que ustedes ya lo tienen en sus cuadernitos. Ese. Y la solución de estos dos, que son muy parecidos. ¿Listo? Entonces yo les aconsejaría, ahorita si son juiciosos, se ponen ustedes por la tarde, los hacen y salen de eso de una vez. Con eso lo tienen fresquito en su cabeza, lo resuelven de una y ya, terminaron. ¿Listo? Y ya, dentro de 8 días entonces nos vemos para empezar a resolver esto. ¿Listo? Ya después de que resolvamos eso, pues quedará la otra partecita. ¿Listo? Eso es. Entonces, mis muchachos, creo que las cosas quedaron claras. ¿Qué día hay que enviarlo? Ahí estaba la fecha, ¿no? O sea, cuando yo lo revise, ya lo reviso todo, pero pues... O si quieren... No, mandarlo por partes, no. Yo creo que tenerlo todo. Venga. Ay, eso le iba a preguntar, pues, o sea, ¿se manda completo? Sí, yo creo que mandarlo completo, pues porque recibir a partes, pues me ponen ustedes a sufrir a mí. Aquí dice, febrero 25 de 2021. Entonces, dejan ustedes esta partecita hecha, tan, ¿cierto? Esto. La siguiente clase vamos a trabajar presión hidrostática, ¿cierto? Presión hidrostática, tan, y vamos a trabajar principio de Pascal. Entonces quedaría resuelto hasta acá, hasta donde dice resuelve los siguientes problemas. Y ya la última clase, no sé si nos tocará sacar tiempito aparte, aunque no creo. Lo de Arquímedes. Lo de Arquímedes son solamente 2 ejercicios y pues ahí lo importante es el concepto, que los ejercicios ya ustedes empiezan a manejar esto y ya se les vuelve muy sencillo. ¿Listo? Eso es. Listo, mis muchachos. Por ahora los dejo descansar porque ya deben estar bien cansaditos, entonces ya es momento que vayan a buscar su almuerzo. Entonces que estén muy bien, cuídense mucho, que estén felices, que almuercen rico. Okay. Chao, cuídense, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao.